Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Arco 5, capítulo 26, El peso del amor. La ya nefasta situación se había deteriorado drásticamente, resultando en la peor de las peores condiciones. Subaru tembló bajo la embelesada mirada de Sirius y sus estremecedores respiros exaltados. La psicópata no le prestó atención al calor que quemaba su rostro vendado, sino que estaba completamente concentrada en mirar fijamente a Subaru, con un brillo demencial en sus ojos. Subaru dijo, ¿querido Betelgeuse? Subaru nunca habría querido escuchar de nuevo el nombre de ese chiflado. Cuando Sirius Romani Conti empezó a llamar a gritos a su difunto marido, por la mente de Subaru ya había surgido la idea de que Betelgeuse Romani Conti había sido su marido. Aún así, él se mostraba reacio a considerarlo seriamente, ya que al hacerlo se combinaría la existencia del chiflado Betelgeuse y la psicópata Sirius. No quería pensar en la unión de la peor pareja posible, los Romani Conti. Subaru dijo, una pareja donde ambos son arzobispos del pecado es ridículamente desastroso. Aunque era inevitable que él eligiera una novia como esta. De verdad, el culto de la bruja no tenía ni un solo miembro normal. El engreído Betelgeuse, Sirius, quien imponía su amor sin permiso, y Regulus, que trataba el amor como un destino superficial, todos ellos eran escoria. Subaru dijo, ahora que lo pienso, sus nombres se parecen un poco. ¿Todos ellos terminan en us? Subaru enterró la rápida agitación de su mente bajo pensamientos triviales y sin sentido. Ahora mismo, Subaru sentía que había encontrado algo muy extraño, pero, por mucho que lo intentara, no sabía exactamente qué era. Sirius dijo, por favor no estés tan callado, Betelgeuse. Eres un hombre muy malo. Ya estás otra vez con esa fría actitud hacia mí, eso me impacienta. Sin saber el motivo del silencio del pensativo Subaru, Sirius lo interpretó por su cuenta mientras mantenía sus manos en su rostro, y su cintura se movía hacia adelante y atrás. La escena de pesadilla se propagó a la multitud alrededor de Sirius, cada uno de los presentes mostraba su extraña y delirante expresión de afecto. Regulus dijo, ¿en serio? No puedo soportarte más. Aunque probablemente su reciente truco te haya dado ese tipo de idea, sigue siendo muy trágico. La correcta conexión del destino debería unirlos sin importar qué clase de obstáculos se enfrenten. Como yo y mis esposas. Sin embargo, una separación por vida y muerte antes de que los resultados puedan florecer no solo es triste, sino también muy desagradable. Sirius dijo, sí, te lo agradezco mucho. Lo siento mucho. Ahora, perdóname, pero estoy ocupada. Ya lo sabes, ¿verdad? Los entendimientos mutuos son importantes. Las concesiones mutuas también lo son. Has cumplido tu propósito, así que... ¿podrías irte lo más pronto posible? Después de todo, yo también tengo mis propios asuntos privados. Regulus dijo, cierto, he cumplido mi propósito, al encontrar a mi futura esposa. La locura de Sirius dio paso a la racionalidad, y Regulus pasó por alto aquella implicación a la vez que miraba a Emilia, todavía en sus brazos. Luego él se giró hacia Subaru. Regulus dijo, pero la persona que ha estado intentando asesinarme a mí y a mi futura esposa, y que me ha estado molestando desde el primer momento, todavía no me ha permitido satisfacer mi venganza, en una clara infracción de mis derechos. No me gusta tomar una iniciativa violenta, pero en este caso, se trataría de una venganza justa. Sí, este es un acto de justicia. Aunque podría soportar esto e irme, estaría desfavoreciendo a la legitimidad. Es decir, irse sería una pérdida de justicia. No debería sentar ese precedente. Subaru dijo, no me hables con ese tono de superioridad.
Obviamente, yo no te agrado, así que quieres matarme. No justifiques eso con alguna doctrina basura. Regulus dijo, de hecho, que me respondan es una gran sorpresa. Que me contesten como si yo estuviera equivocado es incluso una mayor sorpresa. ¿Tú, eres del tipo de persona que no está de acuerdo con sus oponentes? En ese caso, la única cosa que puedo decir es que eres pequeño y superficial. Creo que este tipo de persona, que no puede escuchar las palabras de los demás con sinceridad, un día recibirá su justa recompensa por eso. ¿Qué piensas? Subaru dijo, ¿acaso tienes el derecho de decir eso? Los ojos de Regulus se abrieron de par en par como si estuviera profundamente desconcertado. Quizá Regulus pensaba sinceramente que su discurso estaba justificado. Más bien, estaba completamente convencido. Si no, no podría ser un subordinado de alto rango en aquel culto anormal. Las conversaciones lógicas eran solo una ilusión. Aunque ellos hablaban el lenguaje humano, eran criaturas pertenecientes a un ecosistema alienígena. Olvidar eso haría que uno fuera tragado por esas endulzadas palabras. Regulus dijo, Sirius. Parece ser que lo has excluido del radio de acción de tu autoridad. ¿Qué sucedió? En lugar de encarar al silencioso Subaru, Regulus dirigió la conversación a Sirius. Frunciendo el ceño ante su discurso, Subaru descubrió que el miedo que estuvo inmovilizando su corazón había desaparecido. Los dedos de Beatriz seguían temblando ligeramente mientras agarraban los hombros de Subaru, lo cual demostraba que no habían salido del radio de influencia de la habilidad. Lo que significaba que únicamente Subaru había sido excluido. Y eso se debía a... Sirius dijo, ¿el motivo no es obvio? Ya que sé que él es esa persona, si sigo compartiendo mis sentimientos, podrían accidentalmente transmitirse a él. Regulus dijo, no te avergüences, es muy espeluznante. Habiendo proclamado tu amor, no tiene sentido actuar como una doncella. Realmente no te entiendo. Sirius dijo, ¿no crees que permitir que estos inexplicables sentimientos, que no pueden ser expresados con palabras, sean sentidos de semejante manera, es insípido? Hasta el mismísimo final, hasta el momento en que me convierta en uno con él, sellaré este sentimiento dentro de mí. Ya lo he decidido. Sí, por amor. Regulus dijo, tus sentimientos importantes nunca van a poder alcanzarlo debido a esa deshonestidad, ¿sabes? Tú, Sirius Romani Conti, solo puedes extrañarlo con sentimientos sinceros y continuos. ¿No crees que usar el apellido de otra persona es bastante desagradable? Supongo que, en cierto modo, es como el legado de Pitel Jus. Bueno, él ya está muerto, así que ya no importa. Sirius dijo, esa persona y yo estábamos enamorados. Escuchando el asombrado discurso de Regulus, Sirius explotó. La psicópata se agarró el cabello en un frenesí y su saliva salió disparada de su boca mientras le gritaba a Regulus. Sirius dijo, después de todo, cada vez que lo observaba, él siempre me devolvía la mirada. Cuando lo toqué, él no me regañó. Cuando le hablaba, él me prestaba atención. Cuando inhalaba su aliento, nunca me alejó. Tenía permitido dormir con él. Podía tomar sus cosas prestadas libremente. Me otorgó el honor de quemar a la semibruja. Él me dio mi nombre. Sonrió por mí. Solo por mí. Solo por mí, solo por mí, solo por mí, solo por mí. Su respiración se volvió agitada mientras sollozaba lágrimas de amor no correspondido. Ella se explicó claramente. La psicópata llamada Sirius tenía un oscuro y retorcido amor puro. Regulus dijo, cielos. Tratar con tales fuertes convicciones subjetivas es difícil. Encogiéndose de hombros, Regulus habló como si esperara que Subaru estuviera de acuerdo con él. Subaru dijo, ¿tienes derecho a decir eso? Para evitar que Regulus atacara. Necesitaba aplacar a los dos tontos extremistas que estaban cerca de él. Ante ambos arzobispos del pecado, Subaru no veía ni un solo rayo de esperanza para romper el estancamiento de la situación. Es más, la situación había empeorado debido a que Sirius ahora estaba interesada en Subaru. Aunque Subaru ya no era afectado por el miedo colectivo, no había una mejora notable en su fuerza de combate. Normalmente, Beatriz sería su principal ventaja,
pero ahora ella estaba atrapada en una situación desfavorable, ya que su agudo juicio estaba opacado por el terror. Si al menos solo tuvieran que enfrentarse a Regulus. Subaru dijo, «Hey, Sirius». Sirius dijo, «Sí, ¿qué sucede, cariño?» Sirius respondió sinceramente a su llamado. Subaru quedó aturdido por un segundo con la inesperada y seria respuesta, pero... Subaru dijo, «Tengo algunos asuntos privados con Regulus, así que, ¿podrías esperar pacientemente por un momento? Por favor». Sirius dijo, «¿Quieres que espere?» Aprovechar el malentendido de Sirius podría garantizar una oportunidad de victoria. Sirius parecía haber asumido que Subaru era Betelgeuse debido a su providencia invisible, la cual recordaba a la autoridad de la mano oculta de Pereza. Aunque este era un camino oscuro, Subaru debía dar un paso adelante. Betelgeuse había sido un espíritu que poseía a otras personas. Si siguiera vivo, seguramente hubiera poseído a Subaru como su siguiente anfitrión. El problema era que, hasta ahora, Subaru no había mostrado indicios de haber reconocido a Sirius. Pero parecía que ella, en su estado mental actual, no había notado ese detalle. Con eso en mente, Subaru tenía la esperanza de volver a poner en marcha esta situación estancada. Y el resultado fue. Sirius dijo, «Lo siento, no puedo hacer eso. Por favor permíteme que me rehúse aún si es importante para ti». Sirius despiadadamente rechazó su súplica. Al ver la mirada decepcionada de Subaru, Sirius inclinó la cabeza. Sirius dijo, «Naturalmente, en principio me gustaría obedecerte. Pero tú, que eres tan diligente, seguramente ya has decidido que mientras espero te deslizarás lejos de mis dedos extendidos. Te conozco. Después de todo, hemos estado juntos mucho tiempo. Harás todo lo posible y te esforzarás al máximo para alcanzar los resultados que deseas». Con toda honestidad, Subaru no podía evitar sentir una profunda admiración por el amor de Sirius. Aún así, Sirius estaba más bien ciega por considerar que Betelgeuse era muy trabajador. Después de todo, el culto de la bruja existía únicamente para causar daño. Sirius dijo, «Pero... Finalmente nos hemos reencontrado. Ya hace un año entero, desde que estuve a tu lado. En este siglo no habíamos estado tanto tiempo separados. E incluso después de un año sin verme. ¿Me pides que me vaya? No quiero. No puedo. En tu ausencia yo siempre quise ser uno contigo». Sirius dijo, «Y para colmo, ¿quieres que siga esperando? Y ahora tienes un espíritu que nunca he visto antes. ¿Dónde la encontraste? Exactamente qué tiene de atractivo una mujer como esa. Ella es pequeña, su cara es arrogante, y no tiene el pecho ni la profundidad de una mujer. ¿Es porque es un espíritu? Ya que eres un espíritu, ¿tu mujer también debe serlo? ¿El tiempo que pasamos juntos pierde ante una razón tan endeble? Te quemaré». Su discurso se volvió perverso, tornándose extraño, y un loco resplandor de frenesí desenfrenado volvió a aparecer en su mirada. La muchedumbre también dejó de ser influenciada por el afecto y volvió la ira, saliendo sangre roja de sus ojos y narices. Sirius dijo, «Y la razón por la que necesitas lidiar con Regulus es la semibruja en sus brazos. Esa asquerosa semibruja. Esa semibruja de pelo plateado. ¿Por qué te preocupas tanto por ella? Ya basta, ¿no debiste haberlo entendido hace mucho tiempo? Esa despreciable, repugnante, odiosa, abominable bruja basura. Si la revives, la quemaré ante tus propios ojos». Subaru dijo, «Ya he entendido, que eres incomprensible». La psicópata dio un sanguinario chillido, revelando su odio hacia Emilia y la bruja de la envidia. ¿Acaso el objetivo del culto de la bruja no era la resurrección de la bruja de la envidia? Si lo era, entonces Subaru no podía comprender el odio de Sirius hacia ella. Más bien, Sirius no tenía nada en común con el Betelgeuse que ella anhelaba. Aunque originalmente a él le costaba mucho creer que esos dos hubieran sido compañeros, al final resultó ser que en realidad eran enemigos. La situación entre los tres se estancó de nuevo. Regulus planeaba matar a Subaru y Sirius.
Sirius defendería de los ataques de Regulus al inexistente Betelgeuse dentro de Subaru. Subaru quería rescatar a Emilia de Regulus y liberar a Tina de Sirius, y si era posible, matar a los dos arzobispos. Sin embargo, únicamente Subaru estaba en una situación realmente difícil. Mientras Subaru buscaba una solución que no tenía la habilidad de alcanzar, su frente se empezó a cubrir de sudor. El retorno por muerte, seguido de la aparición de Sirius y el debut de Regulus. Y después, una batalla confusa cuerpo a cuerpo contra y entre los arzobispos. Por ahora este bucle había sido el más largo. Durante ese periodo de tiempo, aunque había conseguido información útil, solo habían ocurrido cosas horribles. Subaru dijo, Beaco. Beatriz dijo, puedes intentar con cualquiera de los dos, de hecho. Desde su espalda escuchó la asustada voz de su soporte. Ante esas palabras que confiaban la elección a Subaru, él tomó su decisión. Y entonces. Regulus dijo, Us. Regulus y Sirius cambiaron su actitud simultáneamente. Ambos pusieron sus manos en sus abrigos y, desde estos, sacaron sus libros. Subaru dijo, eso es. Un libro familiar de tapa negra y gruesa encuadernación. Estando tan cerca, era imposible que Subaru se equivocara. Eso era algo que el culto de la bruja obedecía por encima de todo lo demás, el Evangelio. Ignorando a Subaru, quien levantó su guardia de nuevo, los dos arzobispos abrieron sus evangelios e inspeccionaron sus escrituras. Luego, aunque lo hicieron a la vez, sus expresiones eran polos opuestos. Regulus dijo, asumo que el contenido es el mismo para ambos, ¿eso es verdad, Sirius? Sirius dijo, cállate, Regulus. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Cuando finalmente lo encontré de nuevo. Regulus esbozaba una brillante sonrisa, y Sirius apretaba sus dientes y hablaba en una voz llena de remordimiento. Aunque el sinvergüenza y la psicópata tenían sentimientos opuestos, sus voluntades estaban unificadas, ya que ambos miraron a Subaru. Regulus dijo, lo siento, pero ya es hora. Mi tiempo libre contigo ha terminado. Deberías agradecer al Evangelio, bueno, en realidad no. Eso no tiene sentido. Después de todo, ¿qué sentido tiene ser agradecido con el papel? Así que, mejor, deberías estar agradecido conmigo, quien sigue el Evangelio fielmente. Subaru dijo, gracias por tu fe, pero ¿qué significa eso de que ya es hora? ¿A qué te refieres? Regulus dijo, es tal como oíste. Se nos ha dado tiempo libre antes de hacer lo que se debe hacer. Yo tomé ese tiempo significativo para venir por mi esposa. Sirius dijo, me siento incompleta. Enfrente de esa persona, no debería ser sujeta a semejante trato. Es demasiado cruel. Estoy siendo arrasada por la tristeza, ¿no lo sabes? Regulus habló con compostura, mientras Sirius expresaba contundentemente su pena. La multitud colapsó, y Beatriz detuvo sus lágrimas. Sin embargo, tanto Subaru como Regulus se mantenían intactos. Regulus dijo, lo siento, pero tu pequeño y superficial amor no toca mi completo ser en absoluto. Como mucho, me hace sentir un poco sucio. Diciéndolo con desdén y con Emilia todavía en sus brazos, Regulus le dio la espalda a Subaru. Realmente parecía como si él simplemente estuviera planeando dejarlos ir. No habría ningún problema si Regulus se iba por sí solo, pero... Subaru dijo, detente, bastardo. No huyas así sin más. Suelta a Emilia. O si no. Regulus dijo, lo consideré, pero... Regulus se detuvo y solo giró su cabeza para sonreír. Bajo esa sonrisa, Subaru sintió como si una espada rozase su espina dorsal, poniendo rígido todo su cuerpo, y tragó saliva. Era imposible prever el siguiente movimiento de Regulus. Regulus dijo, creo que, si mi futura esposa despierta y descubre que ha perdido a uno de sus ayudantes, se sentirá sola, y si no invito gente constantemente, se pondrá caprichosa. Así que no te mataré. Regulus tocó gentilmente el suelo con la punta de su zapato. Aunque era un gesto similar a ajustarse el zapato para estar más cómodo, su pie claramente se clavó en la losa de piedra como si fuera una pala que se adentraba en un terreno blando.
Siguiendo la dirección hacia donde miraba la punta de su zapato, los restos del pavimento volaron hacia Subaru. Sin puntería, solo algunas balas de tierra rozaron el exterior del pie derecho de Subaru, y en el siguiente instante, el pie de Subaru desapareció. Subaru dijo, ¿eh? La garra de una bestia le había desgarrado el pie. En su pie derecho, el blanco de los huesos, el rosa de la carne y el amarillo de la médula ósea fueron limpiamente expuestos en una sección transversal retorcida. Sus venas habían sido cortadas, y la sangre brotaba rápidamente. Antes de que pudiera comprender qué acababa de suceder, el dolor lo atacó. Entonces Subaru gritó, «Ga-ak». «Ah». El mundo se volvió blanco puro, como si su cabeza estuviera siendo pinchada por incontables agujas filosas. Con un grito atorado en su garganta, Subaru fue incapaz de soportar su propio peso a la vez que caía hacia el suelo. Sus estirados dedos desesperadamente sostuvieron su pierna derecha. La herida era tan grande que la palma de su mano derecha no podía cubrirla. Beatriz dijo, «Subaru. Subaru. Espera. Ahora mismo». Cayendo al suelo junto a Subaru, Beatriz se dio cuenta de la gravedad de la herida de Subaru y entró en pánico a la vez que conjuraba un hechizo curativo. Regulus asintió satisfecho ante la escena. Regulus dijo, «Esta es la represalia adecuada por tu comportamiento imprudente hasta ahora, así que lo dejaré pasar. Aunque consideré la posibilidad de que lo vuelvas a hacer de nuevo, creo que aún así quiero ver qué harás en el futuro. Este dolor te detendrá si piensas en dañar a otras personas de nuevo. No me lo agradezcas. En lugar de eso, ayuda a alguien más la próxima vez». Subaru dijo, «Aak. Ka-gu-ugo-a. Dolor, 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 dolor. Maldita sea, duele». Una neblina de agonía. Molares a punto de romperse por apretar los dientes. Un mundo brillante. La ausencia del arriba y del abajo. ¿Estaba durmiendo? ¿O estaba vivo? ¿O tal vez estaba muerto? Ni idea. Ni idea, ni idea. Ni idea, pero sí sé algo. Subaru dijo, «Emilia». Beatriz dijo, «Subaru, no te muevas tanto. Si tienes que vomitar, voltéate a un lado. Si no lo haces, tu garganta». Soportando dolor y locura, Subaru movió su cabeza. Su corazón latía como una campana de alarma, y empezó a atragantarse con algo que parecía ser sus propios órganos. Mientras soportaba desesperadamente el cuerpo de Subaru, la pequeña Beatriz hizo todo lo que pudo para conjurar magia curativa. Sin embargo, alguien se burlaba de ella. Beatriz dijo, «¿Esto es serio, supongo?» Sirius dijo, «Lo siento. Pero, esto obviamente no es una broma». «¿No es obvio?» Detrás de Beatriz, con despreciables susurros, Sirius respondió en un tono oscuro. Alrededor de ella, una multitud de personas rodaban a la vez que gritaban de dolor. Todos ellos, con sus manos en la herida de sus piernas derechas, buscaban desesperadamente salvación. Al igual que Subaru, sus pies derechos habían sido desgarrados por una bestia. Sirius dijo, «Mi amado Betelgeuse diría que ese dolor es vivir, y que esos sentimientos permitirían que el amor fuera expresado. Lo sé, mejor que nadie. Pero creo que hay una mejor manera de representar esa forma de amor. Gracias. Esa representación se estaría convirtiendo en uno. Después de todo, el amor es una plegaria para convertirse en uno. Ver los mismos paisajes, sentir las mismas emociones, vivir la misma vida, terminar con la misma muerte, eso es amor». Tras abrir sus manos, éstas se chocaron una contra la otra en una ronda de aplausos atronadores. La respiración de Sirius estaba muy agitada mientras fijaba su intensa y celosa mirada sobre Beatriz. Sirius dijo, «Independiente de quién se trate, todos deberían experimentar la misma sensación que él. Sin embargo, solo a ti y a esa sucia semibruja les será denegada esa experiencia». ¿Quién les concedería semejante honor? Beatriz dijo, «No hay nada más feo que una mujer celosa, de hecho. Hagas lo que hagas, hace mucho tiempo que Betty y Subaru están unidos, supongo. Betty es de Subaru, de hecho».
Beatriz se negaba a encogerse bajo las crueles palabras de Sirius. La psicópata y el espíritu se miraron la una a la otra, hasta que Sirius se dio vuelta, rompiendo la interacción. Sirius dijo, ahora, solo puedo dejarlo a tu cuidado. Después de todo, debo priorizar las instrucciones del Evangelio. Sí, a regañadientes. Lo siento. Lo siento. Tú sabes que no busco nada más que retornar a ti lo más pronto posible. Hasta ahora, Sirius seguía actuando como una loca de amor por Subaru, cuyos ojos seguían expresando el intenso dolor que estaba sintiendo. Y entonces, la psicópata salió de la ensangrentada plaza. Increíblemente, Beatriz no le dio caza. Ella entendía que negarse a permitirle escapar causaría más sacrificios. Beatriz dijo, Subaru. Con agitados ojos, burbujas amarillas estallaban de la boca de Subaru. Beatriz presionó su palma contra la herida, tratando de detener el flujo de sangre. La herida era tan mortífera, que cualquier flaqueo en su concentración resultaría en la muerte de Subaru. Para Beatriz, salvar a Subaru era, naturalmente, su mayor prioridad. Aunque, había otra prioridad que Beatriz debía afrontar. Subaru dijo, si no tratas a las demás personas heridas. Sin embargo, el número de personas rodando y gimiendo de dolor en la plaza era mayor a 30. Todos ellos habían sufrido la misma herida que Subaru, pero, cruelmente, la curación efectuada sobre Subaru no les afectaba. Ella debería curar cada herida individualmente. Beatriz tenía que soportar la carga de pensar que, aunque agotase toda su reserva de maná, aún así, ella seguramente no tendría suficiente para todos. Beatriz dijo, Subaru, lo siento. Tratando de curar la herida de Subaru desesperadamente, decidida a mantener una fachada fuerte, Beatriz habló con una voz ronca. Un torrente de lágrimas fluía por sus blancas mejillas. Beatriz dijo, lo siento. Lo siento. Beatriz dio voz a una serie de disculpas. Aunque ella era consciente de que su voz no podría alcanzar a Subaru, ya que él yacía inconsciente por el dolor. Aunque ella sabía que no podría resolver nada, ella dijo, lo siento, Emilia. Sirius había creado muchas víctimas y se fue de la plaza. Y Regulus se llevó a Emilia con su abrumador poder. Los dos arzobispos del pecado andaban sueltos por Priestella, la ciudad de las compuertas. Capítulo 27. Una voz estridente. Escuchó un sonido penetrante, abrupto, vibrante, pesado, vacío, distante y cercano. La vibración provenía de algún lugar cercano, el sonido sacudía la membrana de su cráneo, viajando a través de sus huesos hacia sus manos y pies. El flujo de su sangre se ralentizó, como si se hubiera introducido algo tan espeso como el lodo en sus venas. Sus órganos se sentían flácidos, como si se hubieran llenado de arcilla. Y el oxígeno no llegaba a su cerebro, provocando que sus pensamientos fueran nebulosos y poco confiables. El fuerte sonido cesó y, mientras sus ojos se movían bajo sus párpados, su cuerpo se sentía completamente exhausto. Acompañado por náuseas y fatiga, Subaru lentamente abrió sus ojos. La oscuridad a la que él ya se había acostumbrado desapareció por una súbita luz blanca, la cual sus ojos eran incapaces de aceptar. En esa luz blanca, formas indistintas se movían, como si niños hubieran arrojado pintura negra por todas partes en una habitación pintada de blanco. El mundo que gradualmente comenzaba a ver parecía tranquilo, y esa profunda emoción también cambió a algo lejano. Cuando sus ojos recobraron la normalidad después de decenas de segundos, Subaru pudo ver ante él una habitación oscura y un techo sucio. En su entorno sintió la presencia de muchas personas corriendo inquietas, además de sus siluetas. «¡Hey, Nii-chan! ¡Has despertado!». Una voz muy fuerte hizo que los oídos de Subaru pitaran con un zumbido. Al oír semejante volumen de voz innecesario, las personas que corrían inquietas dejaron de correr y miraron en dirección a esa voz. «Señorita con orejas de gato, ¿por aquí? Todos los demás, sigan trabajando. Lo siento, pero sigan trabajando. No hay tiempo que perder». «¿En serio? ¿Eres molesto, Nian? La gente aquí necesita silencio, así que vuelve al trabajo». El enorme hombre bestia, que hablaba con dialecto de Kararagi,
Hizo un gesto con las manos para disculparse por su voz alta, mientras se le acercaba una chica joven algo enojada, pero que realmente era un chico. Llevando un vestido revelador, Félix, cubierto de sangre, miró a Subaru con un suspiro de alivio. Félix dijo, ahora que has despertado, ¿puedes comprender la situación? De hecho, ¿puedes hablar siquiera? Subaru dijo, Félix. Félix dijo, sí, el Felichan favorito de todos. Tú eres Natsuki Subaru-kyun, y justo ahora estamos en un improvisado hospital de campaña, bien, ya que fuiste gravemente herido. ¿Lo entiendes? Félix rápidamente explicó la situación a un ronco Subaru. Reluctante, su cerebro procesó las palabras, una por una. Girando la cabeza, Subaru miró a sus alrededores. Finalmente, descubrió que estaba acostado sobre una cama simple hecha de pedazos de tela. Y, como Félix había dicho, este lugar parecía un hospital de campaña. Muchas personas yacían retorciéndose de dolor, esperando ser atendidas como Subaru. Una escena terrible en la que se juntaban el olor de la sangre y las voces sollozantes por doquier. La magia de curación no era suficiente, y agujas y suturas también se utilizaban para tratar las heridas. Subaru dijo, ¿qué está ocurriendo, exactamente? Félix dijo, parece un caos, ¿verdad? Intenta recordar, lentamente, lo que sucedió antes de desmayarte. Si recuerdas eso, tendrás la respuesta. Las palabras de Félix no eran amables, pero no era debido a su estado de ánimo. En realidad, no le quedaba energía para la amabilidad. Sus mangas estaban recogidas, y su blanca piel y su rostro estaban manchados de sangre. Imaginar la cantidad de trabajo que Félix, un sanador de primera clase, habría tenido que realizar durante esta tragedia no era difícil. Y la causa de dicha tragedia era. Subaru dijo, el culto de la bruja. Félix dijo, en serio, esos tipos son lo peor. La idea que tenía sobre ellos era demasiado ingenua. Nunca esperé que pudieran hacer algo así, Nian. Obviamente nadie más lo habría esperado. Mordiéndose los labios con remordimiento, Félix bajó su mirada ante Subaru. El pesar de Félix era evidente. Aunque Subaru lo entendía, había otras incertidumbres. Subaru dijo, ¿Emilia? ¿Dónde está Emilia? ¿Ella está aquí? Ese bastardo, codicia, el arzobispo tomó a Emilia. Entonces, yo. Subaru comenzó a temblar, comprendiendo la causa de su intranquilidad. En la mirada baja y el silencio de Félix, Subaru encontró una respuesta clara. Emilia no estaba allí. En ese caso, si su vaga impresión justo antes de perder el conocimiento era correcta, ella había sido raptada por Regulus. Subaru dijo, ¿qué pasó con Beatriz? Félix dijo, Beatriz. Subaru dijo, sí, Beatriz es la niña pequeña que estaba junto a mí. ¿Qué le ha pasado? Ella lleva un vestido, 2 tirabuzones, y tiene una cara arrogante y adorable. ¿Qué pasó con Beatriz? Emilia seguramente había sido secuestrada por Regulus. A juzgar por su actitud, era muy probable que Regulus no la lastimara. Aunque ese tipo no tenía perdón por sus acciones, por lo menos ese era el caso. Pero, ¿qué le había sucedido a Beatriz? Sirius y Regulus habían estado presentes, y Sirius había mostrado una fuerte hostilidad hacia Beatriz. Como Subaru había sido transportado a salvo hasta este hospital de campaña, habían conseguido escapar de Sirius. ¿Pero quién había protegido a Subaru? Subaru dijo, oye, dímelo por favor. Beatriz. Al no encontrar una respuesta a su ansiedad, Subaru demandó desesperadamente una respuesta a Félix, quien cerró sus ojos. El gigantesco hombre bestia parado junto a él, Ricardo, el jefe del grupo Colmillo de Hierro, miró a un lado. Subaru siguió la dirección de esa mirada. Subaru dijo, Beatriz. A una distancia de la gente que recibía tratamiento médico, yacía una solitaria damisela con un vestido. Al verla inmóvil en una cama improvisada similar a la suya, Subaru se movió para quitar la manta que cubría su estómago y correr hacia ella. Sin embargo, al levantar su torso, un dolor severo lo sacudió. Para colmo,
su pierna derecha se negó a obedecerlo, y perdió el equilibrio. Su cabeza se sentía pesada por la fatiga, y no comprendía por qué no podía mover su pie derecho. Apresurándose a echar un vistazo, el horror de su propia pierna dejó a Subaru sin palabras. Subaru dijo, «Oh». Félix dijo, Subaru-kyun habría perdido su pie entero sin la curación de Beatriz. Más tarde tendrás que darle las gracias a esa pequeña. El pie derecho de Subaru había perdido la mitad de su carne, y su tamaño era muy diferente del de su pie izquierdo. Estaba cubierto por varias capas de gruesos vendajes, y su talón estaba entablillado. Todo eso le había hecho perder el equilibrio. No pudo evitar tocarlo con sus dedos, y, en ese momento, una descarga de entendimiento lo golpeó. Subaru dijo, «Ya recuerdo. El último ataque de Regulus antes de que se marchara». Él había tomado a Emilia, dicho algunos sinsentidos, lanzado al suelo con el pie tan fácilmente que parecía que hubiera lanzado arena, y las balas de tierra habían golpeado el pie de Subaru. En ese momento, el pie derecho de Subaru había sido herido, como triturado por las garras de un animal salvaje. Ricardo dijo, «Cuando llegué al lugar, tu pie estaba conectado solo por unos pocos tendones. Una pequeña señorita que lloraba estaba curándolo desesperadamente hasta que te conseguimos ayuda». Félix dijo, «Después de eso, Subaru-kyun fue traído aquí y curado por Felichan. Aunque el tratamiento de Felichan no garantiza que tu pie quede igual que antes, ahora los huesos y los nervios están enlazados, y la piel se está regenerando, así que no hagas nada que pueda lastimarlo». Cruzando sus muñecas, Félix formó una X, preparado para lidiar con Subaru si se negaba. Sin embargo, Subaru obedeció en silencio, centrando su atención en la cama de Beatriz. Félix emitió un gran suspiro al ver a Subaru intentar desplazarse como un gusano. Entonces, una mano enorme agarró a Subaru. Ricardo dijo, «En cuanto a llevarte hacia la señorita, yo puedo hacer eso, Nii-chan». Subaru dijo, «Gracias, lo siento por esto». Ricardo dijo, «De nada, de nada». Ricardo movió la cama entera de Subaru junto a la de Beatriz. Desde ahí, Subaru se inclinó adelante para observarla mejor. La pequeña dormía tan silenciosamente que Subaru no podía escuchar su respiración. A pesar de que era un espíritu, Beatriz dormía como un ser humano. A diferencia de Pac, ella no podía desmaterializarse, así que ella reducía la carga de la materialización de su maná de esta manera. Por esta razón, ver la cara dormida de Beatriz no era nada nuevo para Subaru. Sin embargo, esta era la primera vez que la había visto dormir tan calladamente. Subaru dijo, «Ella solo está durmiendo». ¿Cierto? Aún así, me preocupa. Félix dijo, «Durmiendo no sería la palabra correcta. En este momento, ha cesado sus funciones como espíritu. Es más correcto decir que está en un estado de animación suspendida». Subaru dijo, «¿Animación suspendida? ¿Por qué?». Tocando la frente de Beatriz, Subaru se sorprendió al descubrir cuán baja era su temperatura corporal. Tocar sus pestañas y su rostro con suavidad no provocó reacción alguna, justo como Félix había dicho. En respuesta a la expresión en el rostro de Subaru, Ricardo se agachó. Ricardo dijo, «Según la señorita con orejas de gato, esto sucedió como consecuencia del uso excesivo de maná, lo que en verdad parece ser el caso. Encontré la plaza en la que estabas completamente por accidente, hermano. Todos allí tenían la misma herida, y la pequeña señorita se estaba encargando de todo por sí sola». Ricardo habló con un suspiro, ante lo cual Subaru contuvo la respiración inconscientemente. Todos allí tenían la misma herida que Subaru. Era el resultado del enlace que transmitió la herida que Subaru había sufrido por el ataque de Regulus. Sirius sí que había complicado las cosas. La psicópata parecía haberse ido de la escena, y entonces la lucha de Beatriz comenzó. Beatriz había dado el mismo tratamiento por igual a Subaru y a todos los demás heridos. Era de esperar, ya que Subaru era un hombre codicioso que pedía más de la cuenta, y la niña que acompañaba a ese Subaru también se rehusaba a abandonar a alguien. Por lo tanto, Beatriz había exprimido hasta la última gota de su maná para salvar a toda esa gente, con esta severa consecuencia. Subaru dijo, «Beatriz estará bien, ¿verdad?».
Solo necesita un poco de descanso. Félix dijo, a decir verdad, no soy muy optimista, Nian. Felichan es un sanador de primera clase, pero no sé mucho sobre espíritus. Y esta pequeña no es un espíritu ordinario. Así que realmente no sé de ninguna solución real, Nian. Subaru dijo, tiene que haber alguna manera. Si Beatriz no puede ser salvada, yo. Solo había pasado un año desde que él la había liberado de la biblioteca para hacerla feliz, y su vida no podía terminar aquí. Felicidad, felicidad, felicidad. Nadie la merecía más que esa pequeña. Ricardo dijo, si ella necesita maná para no desaparecer, ¿podría tomarla de otra fuente? Si Nii-chan es su contratista, ella debería poder obtener algo de él. Félix dijo, Subaru-kyun podría ser su fuente más rápida de maná, si no fuera porque el idiota rompió su propia puerta, así que no puede darle su maná. Subaru dijo, cierto, frutas Bokeiko. Con frutas Bokeiko, puedo restaurar mi propio maná, y a partir de ahí puedo darle algo a Beatriz. Félix dijo, idiota. Félix gritó furiosamente mientras miraba al desesperado Subaru. Subaru se sorprendió al ver la agudeza de su inesperada mirada, y Félix inmediatamente jugó con su pelo como si se avergonzara de haberle soltado esa reprimenda. Félix dijo, ¿cuántas veces te lo he dicho? Eso es realmente peligroso. Especialmente para el cuerpo de Subaru-kyun, sería como veneno. Si hicieras eso, el número de muertos aumentaría a 2. Así que no debes. Las estrictas palabras de Félix estaban impregnadas de tristeza. Comprendiendo ese sincero pensamiento, Subaru cerró la boca y se tragó sus juicios imprudentes. Félix era un experto en curación, así que por supuesto ya había considerado muchas maneras de ayudar a Beatriz. Sin duda alguna, la repentina idea de Subaru también ya había sido considerada. Félix dijo, puedo entender tu preocupación por Beatriz-chan, Subaru-kyun. Y aunque lo comprendo, no hay nada que podamos hacer por ella ahora, Nian. Hay muchas otras cosas por las que tenemos que preocuparnos. Subaru dijo, aparte de Beatriz. Claro, lo que le ha pasado a Emilia. Las palabras de Félix trajeron a Subaru de vuelta a la realidad. Subaru dirigió su atención al hospital de campaña, y descubrió que algo no encajaba. Había personas con la misma herida de Subaru en el pie derecho, pero había muchas otras con heridas diferentes. Subaru dijo, para empezar, ¿dónde estamos? Esta situación. No, más bien, ¿qué más ha ocurrido? ¿Qué pasa con todos esos heridos? Ricardo dijo, el culto de la bruja está aquí como dijiste, Nii-chan. Subaru dijo, pero solo vi a 2 arzobispos. No pueden haber sido solo ellos, ¿cierto? Esta cantidad de daño no puede haber sido causada por solo 2 personas. Lo que significa que también han traído a los cultistas encapuchados. Esos 2 arzobispos eran ridículamente fuertes. Por eso Subaru había asumido que ellos 2 serían los únicos miembros del culto presentes. Pero no sería extraño que, tal como Pitellius había hecho, también hubieran traído subordinados a esta ciudad. Esa era la única explicación para tanto daño. Subaru dijo, ¿los 2 arzobispos y los miembros del culto bajo sus órdenes están atacando la ciudad ahora mismo? Félix dijo, sobre ese asunto, hay un par de cosas que debes saber. La voz de Félix sonó amarga mientras comenzaba a responder a la conclusión de Subaru. Sin embargo, antes de poder confirmarlo o negarlo, una interrupción inesperada ocurrió. Oli, Oli, Oliwi. El aire vibró con el sonido de una voz aguda. El tono relajado de la voz contrastaba duramente con la atmósfera depresiva, como si alguien hubiera cambiado el canal de TV accidentalmente a un programa de entretenimiento durante una conversación seria. Subaru dijo, ¿qué? Al oír esa voz, Subaru miró a su alrededor agitadamente y, al no ser capaz de encontrar quién lo emitía, dedujo enseguida su fuente. La primera impresión de Subaru sobre la repentina voz fue que sonaba como si viniera de una radio o un altavoz, una idea idéntica a la que había tenido esa mañana. Subaru dijo, es como si viniera de la calle. ¿Es el dispositivo mágico de transmisiones de la ciudad? Hola a todos, pedazos de mierda.
¿Cómo les va? ¿Verdad que mi hermosa y adorable voz les excita sin importar cuántas veces la escuchen? Yajajajaja. Como para verificar la idea de Subaru, la voz se escuchó una vez más, amplificada por un dispositivo mágico. La voz gritaba con crueldad infantil, como una niña rehusándose a seguir la etiqueta y pisoteando la manera correcta de hablar. Su aguda risa parecía capaz de perforar hasta tu mente, causando una aversión tanto física como mental. Subaru dijo, pero qué voz tan estúpida. Oye, esto es. Félix dijo, silencio, Subaru-kyun. Félix levantó una de sus orejas con un dedo, y puso otro sobre su boca. Félix parecía estar completamente concentrado, y Ricardo mantenía una expresión vigilante. Los heridos en sus camas todos cubrieron sus oídos con sus manos. No parecía ser la primera vez que lo escuchaban. Muy bien, pedazos de escoria, extasiados por la bella voz de una chica hermosa, tengo noticias para ustedes. Estamos cansados, así que nos vamos a casa. Ja. Es broma. El verdadero alboroto del día empieza ahora. Yajajajaja. Era un sonido chirriante, como un espejo siendo arañado por afiladas garras, llena de sádica euforia. ¿Qué? ¿De quién era esta voz? ¿Quién demonios era esta mujer? Con sudor frío en su frente, Subaru se volvió consciente de la condición anormal en su cuerpo. Antes de que su mente se diera cuenta, su cuerpo ya había captado algo muy extraño. Dejando de lado mi graciosa y risueña broma, sigamos con las noticias. Como dije hace poco, la ciudad ha sido ocupada por nosotros. Todos ustedes son pájaros enjaulados, no, más bien, son insectos en una caja para insectos. Los insectos son solo bichos, y el dueño de la caja es quien decide qué hacer con ustedes. Jugaremos todo lo que queramos quitándoles las alas, las patas y las cabezas. Jajajajaja, qué feo, qué asqueroso. Qué vida tan injusta. Deberían dar las gracias por haber sido dejados a mi cuidado. Yajajajaja. Una risa repetitiva y malvada. Pertenecía a alguien que despreciaba a los demás y les destrozaba la alegría para deleitarse malvadamente. Subaru conocía esta clase de presencia mejor que nadie. Esperen, ustedes idiotas que no pueden comprender el verdadero significado de mis preciosas palabras. Pobres estúpidos incompetentes, que solamente piensan en copular con otros pedazos de mierda en su tiempo libre. Mi amable y gentil ser les hará todo más fácil de comprender. Se los diré con mi saliva, la cual ustedes masoquistas pervertidos adoran. Los insectos en una caja no pueden hacer nada para cambiar el ánimo de sus amos. Lo más que pueden hacer para complacernos es yacer llenos de terror en su caja. Cuando estemos de mal humor, solo pueden temblar de miedo mientras les arrancamos sus alas o sus patas. Cuando les traiga miel, seré como su madre, acariciando sus cabezas con cariño. Por lo que, jajajajaja. Ante toda esa maldad constante, Subaru imitó a Félix y escuchó en silencio. Con un suspiro, una palabra, y turbios sentimientos reprimidos en su pecho, Subaru selló su voluntad con acero. Y entonces, lo notó. Él notó algo. ¿Qué era eso? Más tarde pediremos más de ustedes, basuras. Mostrarán expresiones desesperadamente feas, gritarán no quiero morir, y pensarán en formas de emerger de la multitud y darnos respuestas. En tal caso, mi conmovedora bondad podría hacerme considerar soltar la jaula que tengo en mis manos. Ya, es muy comprensible. Yajajajaja. La persona que hablaba aplaudió con entusiasmo y se escuchó un fuerte pisotón. Su discurso, su retorcida manera de hablar y su estridente voz, Subaru las encontraba terriblemente irritantes. Pero ese no era el único problema en ese instante. Desde el principio, podía escuchar ese sonido. Había pensado que provenía de algo que se encontraba en la misma habitación que ese dispositivo mágico. Acompañando débilmente a la voz de esa mujer, había un sonido que Subaru sin duda había captado. Sin embargo, no estaba seguro de qué era ese sonido exactamente. Aunque tenía la respuesta en la punta de la lengua, no conseguía definirlo. No era porque no pudiera entenderlo, sino porque su instinto rechazaba entenderlo,
como si le estuviera diciendo: no te des cuenta. No te des cuenta, no hace falta saberlo. Subaru estaba tan concentrado que podía oír los latidos de su corazón y su flujo sanguíneo. Rechazar, entender, rechazar, entender. El leve sonido que escuchaba era como el zumbido de muchísimos insectos. Subaru estaba a punto de identificarlo. Aunque estaba tan cerca, quizás era imposible. Un gran número de alas de insecto agitándose, ese era el sonido que parecía estar mezclado con la transmisión. Subaru no sabía la calidad de sonido que ofrecían los dispositivos mágicos de este mundo, así que tal vez ese zumbido era una distorsión producida por el propio dispositivo. Pero su sentido común le advertía que había algo extraño. Esa sensación de incongruencia y ese zumbido de alas de insecto batiendo se quedó grabado en la mente de Subaru. Pues, eso es todo, mis hermosas palabras terminan aquí. Estarán muy tristes, escorias pervertidas. Insectos, deberían esforzarse al máximo. Como dije antes, hemos tomado el control de las 4 torres que operan los canales. Lo mejor es que no intenten nada extraño. La cara muerta de un hombre ahogado es insoportablemente horrible. Yajajajaja. La aguda y cruel risa fue interrumpida mientras el sonido se apagaba. El sonido de alas batiéndose también había cesado. Subaru pudo relajar finalmente su cuerpo, y entonces alzó su mirada hacia Félix y Ricardo. Subaru dijo: ¿qué creen de la transmisión que ha habido justo ahora? Félix dijo: ¿qué creo? Creo que nuestros brazos y piernas fueron robados sin piedad, y solo nos queda la cabeza, Nian. Subaru frunció el ceño al escuchar la respuesta de Félix, quien se mordía las uñas con amargura. Varios lugares se habían convertido en escenarios, con el propósito de ser capturados por el enemigo. Subaru dijo: así que, justo ahora, eso fue el culto de la bruja. Félix dijo: la primera transmisión ocurrió cuando Subaru-kyun estaba dormido. En ella, esa persona se presentó a sí misma. Félix hizo una pausa, inseguro de si debía o no continuar. Subaru, desconociendo la razón de su duda, ladeó la cabeza. En el culto de la bruja, la práctica común entre los arzobispos era primero anunciar su pecado. Luego anunciaban su nombre. La arzobispa del pecado de la lujuria, la tercera arzobispa que Subaru ni siquiera se había imaginado que pudiera estar ahí. Su nombre era. Félix dijo: aunque esto es desagradable, y Felichan no lo cree en lo más mínimo, este nombre fue anunciado. Félix empezó diciendo eso, reduciendo la credibilidad del anuncio que estaba a punto de repetir. Félix dijo: Capella Emerada Lugúnica. Aunque no debiera ser posible, es un nombre de la familia real, Nian. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.